Espero que estén teniendo una buena jornada y disfrutando este curso de musculoesquelético pediátrico. Eh, am, Quisiera agradecer la invitación de la Cerama a participar en este excelente curso, excelente iniciativa. Bueno, me presento, mi nombre es Gonzalo Corral, yo soy radiólogo musculoesquelético pediátrico en Santiago de Chile. Trabajo en el hospital de niños público y además trabajo en varias instituciones privadas, algunas de las cuales tienen énfasis en patología deportiva, y el cual estoy a cargo de la parte pediátrica y adolescente. Bueno, primero que nada, no presento conflictos de interés. Respecto al intervencionismo musculoesquelético, bueno, cabe destacar que yo empecé y aún trabajo un poco con adultos donde probablemente tuve el acceso a hacer más número de procedimientos, pero en realidad con el tiempo, tanto en la radiología musculoesquelética, tanto diagnóstica como pediátrica, donde posteriormente me formé, cada vez se hace más necesario tener más fineza en el diagnóstico, pero también se ha hecho más requerimiento en adquirir habilidades intervencionistas. ¿Ya? En general, lo que más hacíamos antes, cuando recién llegué al hospital, nos pedían, por ejemplo, muchas artrografías por tomografía computada porque no había tan rápido acceso a la resonancia magnética. Pero en realidad, ahora con el tiempo hemos dejado de hacer muchas artrografías, solo en casos muy específicos, como lo vamos a ver más adelante, por el mayor acceso y mayor calidad de las imágenes por resonancia magnética. Sí, aún nos piden test de lidocaína muchas veces en pacientes donde no se está seguro si es que es necesario o no hacer un tratamiento quirúrgico. Muchas veces funciones diagnósticos, sobre todo en pacientes con artritis séptica, donde no hay un claro diagnóstico y no quieren ingresar al paciente a pabellón si no es necesario, en casos de biopsias. Y lo que más ha avanzado últimamente, por lo menos en nuestro caso, es en la parte terapéutica, donde nos piden muchas veces infiltrar, por ejemplo, pacientes con artritis idiopática juvenil, donde tienen un compromiso mono u articular, donde el paciente está muy sintomático y nos piden hacer administración de medicamentos intraarticulares, pacientes complicados que tienen colecciones de partes blandas, drenaje, y últimamente también estamos ingresando junto a los cirujanos en el campo de la escleroterapia y también algunas ablaciones en el sistema musculoesquelético, em, que es relativamente frecuente en pediatría, como el caso de los osteomas osteoides. Yo creo que el presente y futuro de las técnicas de intervencionismo, por lo menos en pediatría, va de la mano de la ecografía, ya que sabemos que, bueno, que no es una técnica que no irradia, y en pacientes, por ejemplo, que antes hacíamos mucho procedimiento con fluoroscopía, por ejemplo, en el caso de las caderas, en pacientes y sobre todo en pacientes eh, mujeres, ¿cierto? Femeninas, em, es una gran ventaja no irradiar la zona de la pelvis. También para uno que está expuesto también a procedimientos, de todas maneras es menor no exponerse a radiación. Entonces creo que la ecografía tiene muchas virtudes, el tiempo real, la calidad de imágenes que nos da para, para adquirir habilidad y explorar en esta área del intervencionismo. Así que sin duda yo creo que es la herramienta que más versatilidad y más futuro probablemente tiene. Estos son unos ejemplos de pacientes deportistas donde yo creo que el TAC y el Arthro TAC tiene em, muchas cualidades que a uno nos puede entregar la resonancia magnética en cuanto a resolución espacial. Eh,
Antes hacíamos AntroTac solo en el compartimento radiocarpiano, como podemos ver en la imagen a su izquierda. Em, y podíamos ver acá la integridad del ligamento intercarpiano intrínseco del fibrocartílago triangular. En realidad ahora hacemos por lo menos bicompartimental, poniendo también contraste al menos en la articulación radiocubital distal para ver lesiones que pueden comprometer parcialmente las inserciones cubitales del fibrocartílago. Y también a veces es necesario inyectar la región mediocarpiana. Y este es otro caso de un paciente voleibolista, una paciente voleibolista que tenía dolor crónico de muñeca y le dice, bueno, aquí, donde se demostró claramente que este paciente tenía una lesión de acá del ligamento escafo-semilunar, además de una lesión central del fibrocartílago cuadrangular. Este paciente solo se inyectó contraste en la articulación radiocarpiana y ven como en el caso de este paciente el contraste no ingresó a la articulación mediocarpiana y no ingresó a la articulación radiocubital distal. En el caso de este paciente que solo se inyectó contraste acá, ingresó a la articulación mediocarpiana y a la articulación radiocubital distal. Estas, en el paciente de la atrofia de muñeca, yo todavía sigo ocupando radioscopía cuando no es por infiltración de medicamentos, porque nos permite ver en tiempo real si es que el contraste se distribuye hacia la articulación mediocarpiana y radiocarpiana, al contrario de lo que es la ecografía, donde nosotros vamos a inyectar el contraste en la articulación radiocarpiana, pero no vamos a poder ver en tiempo real si es que el contraste se extiende a los otros compartimentos, indicándonos que hay algún tipo de lesión. Este es un artrotac de cadera y ya no estamos haciendo mucho por el mayor acceso a la articulación, a la resonancia magnética, pero sí sigue teniendo algunas ventajas. Y esta ventaja sería principalmente la reconstrucción multiplanar oblicua, ya que bajo sobre todo en el hospital, en donde no tenemos el acceso rápido a la resonancia magnética, y aprovechamos un poco la cualidad que nos da la reducción multiplanar de la cadera en pacientes que hay sospecha de pisamiento femoroacetabular en pacientes ya adolescentes, ¿cierto? Donde además de ver lesiones labrales en la articulación intraarticular, nos va a permitir ver la morfología y pueden ver de la unión entre la cabeza y el cuello del fémur, como pueden ver en este paciente, donde no es tan evidente un bump anterior, que es el corte oblicuo de cadera que se hace convencionalmente en resonancia magnética, sino más bien era un bump anterosuperior. Entonces hacemos una reconstrucción en el eje anterosuperior. Si uno toma referencia horaria, esto estaría más o menos entre las 2 y las 3, ¿cierto? Y vemos que es claramente el bump anterosuperior probablemente el que le está provocando más problemas a este paciente y le podemos dar una visión más certera al clínico que tiene que ir a resecar ese bump. Entonces acá esto de estar en contraste interarticular tiene em, varias, em, varias ventajas. Este procedimiento generalmente yo lo hago bajo ecografía, ¿cierto? Hay que tener el consentimiento, pero además del paciente, pero también del tutor, porque son pacientes menores de edad. Y hacemos un test de lidocaína donde le hacemos maniobras que le provoquen dolor al paciente y sobre todo la maniobra Faber en cadera. Le administramos lidocaína intraarticular y esto es muy decidor en pacientes que están sintomáticos de cadera, es que la escala de EVA, el dolor, disminuya a cero. Y es como un poco mágico cuando el paciente dice que previo al procedimiento estaba con dolor y posteriormente la lidocaína intraarticular se le pasa completamente el dolor. Entonces, esto para los ortopedistas, los traumatólogos que tienen que aplicar cirugía, es muy decidor porque les da una seguridad de que el paciente se le va a pasar la sintomatología y que esa es la causa del dolor finalmente. Entonces vemos este paciente que tenía este bump femoral anterior y anterior superior, ¿cierto? Que aumenta el ángulo alfa y le podemos dar la certeza que el paciente, además de la deformidad tipo CAM,
tiene un paciente un test de lidocaína positiva, entonces probablemente es la causa del dolor, ¿cierto? Junto al examen clínico del paciente. Esto también ya prácticamente no lo hacemos, la artrografía de rodilla por topografía computada. Lo que sí quería demostrar que el contraste intraarticular, tanto en tomografía como en resonancia magnética, nos puede dilucidar en pacientes con menisco discoide la presencia de estos finos ligamentos que son los ligamentos meniscales, que en este caso el anterior inferior y el posterior superior que están indemnes. Entonces, este paciente no tiene problemas de las inserciones posteriores o el anteriormente conocido menismo de Brisper, en pacientes con mucha duda clínica de que pueda tratarse o no un menisco inestable. Entonces, técnicas con contraste articular nos pueden dar este nivel de detalle para estudiar dirigidamente este tipo de estructuras. Ya entrando un poco más en materia con las técnicas bajo ecografía, hay cierto consenso en que los procedimientos bajo guía ecográfica producen menos dolor en el procedimiento, y esto es bastante importante en pacientes pediátricos porque, como decía un profesor mío del hospital de Miami, si uno tiene controlado el dolor, uno va a poder en el fondo hacer tranquilo el procedimiento. Muchas veces el procedimiento no sale como nosotros quisiéramos en la primera instancia, ¿cierto? Y muchas veces tenemos que reacomodar la aguja, etcétera, y mientras más pequeño es nuestro paciente, más ansiedad le va a producir y más difícil se nos va a hacer el procedimiento a nosotros. Entonces, el manejo del dolor, sobre todo en pacientes pediátricos, es fundamental. Bueno, al ser un procedimiento más preciso, también provoca menor dolor en el postprocedimiento. Esto estamos de la mano también en la necesidad de sedación y anestesia. Obviamente va a ser menos necesario si nosotros tenemos un buen manejo del dolor local. Si es necesario anestesia al procedimiento y nosotros somos más precisos bajo visión ecográfica, también vamos a necesitar menos tiempo de anestesia. Más preciso, por supuesto, menor tasa de complicaciones por lo mismo, porque podemos evitar estructuras nobles. Y evidentemente si tenemos un proceso, un procedimiento más preciso, vamos a tener mejor respuesta al tratamiento. Esto es un poco el esquema em, de los procedimientos bajo ecografía, donde uno quiere ver el trayecto de la aguja, ojalá completo, a veces obviamente no es completamente necesario, pero sí lo que siempre tenemos que tener bajo vista y bajo control es la punta de la aguja. Muchas veces tenemos la falsa sensación, sobre todo cuando uno está comenzando en este mundo, de tener todo bajo control porque está viendo el trayecto de la aguja, pero uno no está viendo realmente la punta de la aguja, que es la que finalmente puede dañar algún tipo de estructura noble, o vamos a hacer un error en la administración del medicamento que nos están pidiendo los clínicos, porque no estamos viendo la punta de la aguja. Entonces, tener la punta de la aguja es completamente el objetivo primordial del procedimiento. En este esquema se ve bastante fácil, pero muchas veces no lo es tanto. Este es la misma, digamos, procedimiento del esquema de una intervención de cadera bajo grafismo. Y vemos que si bien no vemos completamente quizás el trayecto, porque este es un trayecto oblicuo y muchas veces no se ve bien, pero sí la punta de la aguja se ve bastante bien y podemos tener control sobre ella todo el tiempo del procedimiento. Acá, cuando llegamos a los planos faciales, la otra gracia de estar viendo en tiempo real el procedimiento es que nosotros podemos advertirle al paciente que va a sentir algún tipo de molestia e incluso podemos infiltrar un poco em, de lidocaína, de anestésico local en estas interfaces, sobre todo de la fascia o muchas veces evitar los tendones, y cuando vamos a atravesar planos de fascia, inyectar un poco de anestesia local, tomarlo con calma, esperar un poco y luego seguir. En el caso de la cadera hay que evitar específicamente los vasos circunflejos que van más o menos a este nivel. Entonces tenemos certeza del trayecto, tenemos certeza de nuestra em, punta de la aguja.
¿cierto? Y luego ya que tocamos el hueso acá y estamos seguros de nuestro trayecto y seguros de nuestra punta, podemos empezar a inyectar y vemos cómo en tiempo real se empieza a distender el receso capsular anterior de la cadera, estando completamente seguros que estamos administrando tanto el contraste o el fármaco que nos pidieron intraarticularmente. Y así es que se ve como posteriormente a nuestro procedimiento del receso distendido. Este es otro caso de una patología que últimamente me ha tocado verlo harto en pacientes adolescentes deportistas, que es la coxa saltans. Hay varias coxas saltans, que es más bien un diagnóstico clínico, ¿cierto? Pero la que más nos interesa a nosotros son las extraarticulares y la puede producir tanto el tendón del iliopsoas, provocando un chasquido anterior de la cadera, o también de la banda iliotibial por sobre el trocánter. La coxa saltans anterior me toca verla con bastante frecuencia en pacientes adolescentes deportistas. Uno puede ver en la resonancia magnética una zona de edema, una zona de peritendinitis del hilo psoas, y muchas veces nos piden infiltrar la peritendina, y también puede ser un poco inferior en relación a la bursa iliopectina para disminuir la sintomatología del paciente. En relación a los transductores, generalmente lo que yo ocupo más es lo que nosotros le decimos acá informalmente la patita, que es este transductor pequeño que da un montón de versatilidad para los procedimientos bajo ecografía, porque al ser más pequeño nos da mayor maniobrabilidad de la aguja. Este otro transductor que a mí me gusta mucho, los transductores, estos son Philips, el 18 también para 18.5 para estructuras más superficiales, transductor lineal, ¿cierto? Y tiene estos márgenes que son, digamos, abiertos hacia afuera, que también nos permite una maniobrabilidad de la aguja es sin necesidad de tocar el transductor. Bueno, el transductor 12, que es un poco más clásico, para estructuras quizás un poco más profundas, y ya cuando tenemos que, por ejemplo, triaje colecciones con aguja gruesa, podemos ocupar estos transductores convexos, este es específico pediátrico, que tiene mayor frecuencia que el 5, que es como el de adultos. Esto es bastante básico. Uno puede, cuando ingresar al mundo del intervencionismo, empezar a hacer algunas pruebas. Este otro transductor ideal es un transductor lineal, matricial, que tiene frecuencia de 18.4, es muy versátil, nos permite hacer cosas muy superficiales y muy profundas. Además está graduado, generalmente lo más importante acá es el punto medio para maniobras en trance. Y también tiene su guía en maniobras en long, y como dijimos siempre, lo importante, ojalá ver todo el trayecto de la aguja, pero si no es posible, siempre estar pendiente que estemos realmente viendo la punta de la aguja. Estos son procedimientos en trance, por ejemplo, una rodilla que tenía derrame articular, vimos como ahí atravesamos el plano sinovial capsular y tenemos el control sobre nuestra punta de la aguja en todo minuto en un paciente estudio de líquido intraarticular. Y esto también es bastante frecuente, me ha tocado mucho en pacientes adolescentes, sobre todo que hacen natación, que hacen bursitis subdeltoidea, y podemos ver cómo en maniobras en long podemos ver claramente la punta de la aguja y ver cómo distendemos el plano de la bursa, estando completamente seguros que estamos inyectando el medicamento de forma correcta. Y la otra técnica básica es en trans, teniendo la aguja en trans al transductor. Tenemos esta guía también que nos da, cierto, que estamos en el centro de la aguja. La aguja muchas veces se ve con este artefacto como de brillante, que vemos un punto, y la clave para diferenciarlo de otros, por ejemplo, pequeñas burbujas que puede caer en el gel, es que obviamente es un poquito más grande y da este artefacto de reverberación. Entonces, muchas veces la maniobra en trance es importante, donde no vamos a ver el trayecto de la aguja, pero sí donde está la línea media, y yo lo ocupo mucho para pequeñas articulaciones en pacientes, por ejemplo, con artritis juvenil que tienen compromiso de articulación interfalángica, metacarpofalángica, para estar en el plano de la articulación, y después solo uno entra en verticalmente, puede hacer un control para administrar tratamiento intraarticular. En general, es bueno tener a la mano todo.
muchas veces las cosas no salen a la primera como que queremos, sobre todo, por ejemplo, en drenaje de colecciones, de gangliones, donde uno generalmente piensa que una aguja fina puede aplicar tratamiento, pero muchas veces va a tener que cambiar aguja. Entonces, tener todo tipo de calibre de agujas disponibles, todo tipo de jeringas disponibles. Lo que ocupamos mucho también son los trocar espinales, que tienen obviamente mayor longitud. Uno previamente tiene que hacer, dependiendo de lo que vaya a hacer, una preparación, más o menos ver qué distancia está de la piel a la lesión dentro del mismo ecógrafo, medir esa distancia, ver con eso qué aguja vamos a ocupar. Pero insisto, esto es cosa de práctica. Muchas veces al principio nos va a pasar que nos vamos a quedar cortos con el trayecto de la aguja, entonces tenemos que cambiarla por una más larga, tenemos que cambiarla por una más gruesa porque no podemos aspirar el contenido que quisiéramos, entonces tener todo a mano, obviamente usar técnica séptica. Y lo otro que yo ocupo mucho es este instrumento acá, que es la llave de 3 pasos, porque en niños, como dijimos, perdón, el tema em, de la analgesia es importantísimo, entonces si uno puede hacer solo un abordaje, idealmente, em, y en el mismo acto inyectar, por ejemplo, un corticoide y posterior la lidocaína, y solo ocupamos esta llave de 3 pasos para cambiarnos entre jeringas, es ideal. De todas maneras, dependiendo del paciente, cuando son pacientes más pequeñitos, yo ocupo esta, que es la aguja más finita que tenemos, para hacer inyección intradérmica de lidocaína, ¿cierto? Esto es lidocaína sin diluir, y posteriormente me cambio al trocar o a la aguja más larga que voy a ocupar para llegar. Y aquí en esta aguja ocupo lidocaína diluida para ir por plano, para ir por fascia y ir teniendo distensión de los planos para tener una clara visualización. Y posteriormente en una aguja más pequeña cambio la llave de 3 pasos al medicamento intraarticular o en la vaina, por ejemplo, dentro del mismo abordaje. Otra cosa que he estado ocupando últimamente, con siempre como teniendo en cuenta el tema de que tenemos que tener como una prioridad en los niños el tema de la analgesia, es este ungüento que tiene lidocaína y tetracaína, que lo podemos aplicar 20-30 minutos antes en la zona a intervenir, una aplicación amplia, incluso uno puede poner un material plástico encima o un de estas parches Tega para una mejor absorción. Y así incluso antes de que ya vamos a ingresar con la primera anestesia, en la dermis ya tenemos una anestesia previa, entonces los pacientes se ponen menos ansiosos, se mueven menos y es increíble que si mientras mantengamos una buena analgesia de la zona, los pacientes nos van a cooperar y no vamos a tener el problema de necesidad de sedación. Respecto al ecógrafo, a mí me gusta mucho, sobre todo por ejemplo en rodillas y en pacientes donde podemos tener un abordaje transversal, poner el ecógrafo al frente y el paciente con la cabilla atravesada, porque así uno va a tener la visión del transductor frente a frente de uno y uno va a poder introducir la aguja en un plano y una visión ojo, aguja, transductor en el mismo plano. Entonces es muy útil, sobre todo cuando uno está haciendo práctica con los procedimientos, tener esta visión única, porque así uno es más fácil alinear la visión del transductor con la aguja y que no se nos desvíe en el tiempo, durante el procedimiento. Entonces, así un poco como se ve. Obviamente, todo con técnica séptica. Primero limpiamos la zona, aplicamos un antiséptico local, luego un pequeño plano de que lo que es que nosotros ocupamos acá, el de sutura que usan en las urgencias. Entonces tenemos la pantalla, nosotros veríamos siempre la pantalla, el ingreso de la aguja y el transductor en el mismo plano, lo cual facilita mucho las cosas. Lo otro es siempre estar cómodo, o ya tanto con una camilla que podamos regular altura, o una silla que podamos regular altura para nosotros estar completamente cómodos
por si se nos alarga un poco el procedimiento, siempre estar en una posición cómoda que nos va a facilitar mucho. Tener gel a disposición, gel estéril, a mí me gusta mucho ponerlo en el mismo plano quirúrgico, entonces en el campo quirúrgico, entonces uno va a cualquier necesidad, sin necesidad de estar moviendo el transductor de la aguja, puede, o sea, sin necesidad de mover la aguja, uno puede tener más disposición de gel. Uno incluso puede atravesar a través de la aguja, a través del gel, y eso no hay tipo de problema cuando es estéril, por supuesto. Aplicamos nuestra anestesia local intradérmica. En este caso era un paciente grande que cooperaba mucho, entonces no había, no hubo necesidad de aplicar la crema previamente. Y luego, con nuestra llave de 3 pasos, pasamos a la lidocaína ya diluida para el control en plano, ir distinguiendo los planos, ir visualizando en todo momento la punta de nuestra aguja. ¿Cierto? Entonces aquí va un ejemplo como entramos, ¿cierto? Ahí estamos todavía fuera de la articulación y luego cuando entramos al plano intraarticular se distiende fácilmente, teniendo todo el tiempo control de nuestra aguja. Ahí eh, entramos al plano capsular y posteriormente con toda seguridad podemos ingresar nuestro fármaco dentro de articulación que tiene una cogenicidad, ¿cierto? Distinta. Y vemos cómo se va distendiendo el receso suprarrotuliano, ¿cierto? Y posteriormente, por último, podemos volver a la lidocaína diluida y para evitar complicaciones del corticoide cuando se pone en situación subcutánea, por ejemplo, como despigmentaciones o necrosis grasa, retiramos la aguja y vamos administrando lidocaína diluida en todo el trayecto para asegurarnos que no queda nada del fármaco fuera. Estos son pacientes con el típico ganglión de muñeca, que es un procedimiento bastante frecuente. Muchas veces yo aquí intento ingresar con una aguja un poquito más gruesa de primera instancia, porque muchas veces estos gangliones tienen un contenido que es más bien gel. Entonces con una aguja de 18 uno puede aspirarlo completamente y después se deja un medicamento dentro del lecho. También un abordaje con una aguja que uno la tiene control todo el minuto. Este otro paciente, la verdad es que van a ver varias fotos que son del último tiempo, porque en realidad uno nunca anda como registrando mucho los procedimientos, entonces en el último tiempo tuve que empezar a registrar todo para poder compartirlo con ustedes. Esta fue una paciente que tenía una artritis séptica muy agresiva y que la operaron y los traumatólogos, pero la paciente hizo colecciones de partes blandas periarticulares post cirugía, entonces vemos lo mismo, el campo. Esta era una paciente que estaba muy limitada en su movilidad, entonces tuvimos que dejar el ecógrafo donde está, venía en su camilla hospitalizada y ponemos la pantalla mirándonos, tratando siempre, previo al procedimiento, tratar lo más cómodo posible porque eso nos va a ayudar a ejecutar bien el procedimiento. Eh, Ponemos, bueno, la manga, el campo, etcétera, y siempre con visión ecográfica pudimos drenar esta colección que tenía en el plano facial profundo y podemos ver que salió una colección con contenido hemático, pero también tenía grumos de pus en este paciente con esta artritis séptica de cadera. Este fue otro paciente que tuvimos el último tiempo, un quiste de Baker, y los comparto porque era un paciente muy pequeño, creo que es el más pequeño que he hecho sin sedación, tenía 5 años. El papá era un traumatólogo de adultos de rodilla y no quería operarlo, pero tenía un quiste de Baker bastante grande, un quiste popliteo. Y eh, esto es algo que es muy, muy importante cuando uno está haciendo intervencionismo. Siempre, pero siempre uno tiene que tener sus propias imágenes y su propia convicción de que estamos haciendo el procedimiento correcto y tenemos un diagnóstico correcto. Entonces, el caso de los quistes poplitos, que es bastante frecuente, y los pacientes como primera opción se les drena, se les hace un fenestrado percutáneo y posterior aspiración y administración de corticoides para crear algún grado de escleroterapia de esa lesión, es tener la certeza de que es el diagnóstico correcto. Entonces tenemos que ir a buscar la bursa gastrocnemiomedial semimembranoso, tenemos que ir a ver que este quiste se extienda desde ahí. Muchas veces los gangliones, estos quistes artrosinoviales son de una ecoestructura compleja, tienen un contenido complejo porque se han inflamado, etcétera, previamente, pero siempre en el caso de la muñeca, por ejemplo,
tenemos que tratar de buscar esa comunicación y la ubicación típica, ya sean dorsales o en radiales volares, ¿cierto? Y en el caso de la rodilla, que vengan desde el plano de entre el tendón semimembranoso y el gastrocneo medial, para estar completamente seguros que, por ejemplo, no estamos pinchando, funcionando un tumor quístico, etcétera. Y este paciente, bueno, le aplicamos la crema, le pudimos drenar su quiste de Baker y el paciente cerró la cirugía. Y el paciente, el padre del paciente que está más o menos siempre tiene que estar a la cabeza del paciente, en este caso está yo con el paciente acá, ¿cierto? Acostado digamos, de cúbito prono y con su padre allá que nunca quieren salir mucho en la foto, tratando de mantener la calma, consolándolo y insistir en el tema de la analgesia local es eh, lo más importante. Este era otro paciente con un quiste de Baker, entonces vemos la misma morfología, acá está el tendón semimembranoso, el tendón gastrocnemiomedial, aspiramos el contenido con una aguja gruesa y posteriormente administramos un corticoide para tratar de esclerosar un poco la lesión. A mí lo que más me gusta son los depósitos, porque produce una reacción inflamatoria y eso hay que advertirle al paciente que va a haber un par de días que le puede doler, vendamos posteriormente una venda compresiva para que esto no se reproduzca idealmente. Igual hay que advertir a los pacientes y a los padres que esto no es una cirugía, es un procedimiento, es una punción y que el porcentaje obviamente de recidiva es más alto que en la cirugía, aunque la cirugía también tiene un porcentaje de recidiva, ¿cierto? Pero es menor. Y el de la punción en términos generales puede rondear el 50%. No hemos logrado publicar nuestros casos, pero nosotros tenemos una recidiva menor que esa, con todas estas medidas que nosotros le he ido exponiendo, pero sin duda igual es alta. Puede llegar hasta el 50% y eso hay que advertírselo a los pacientes y a los padres. Otras cosas que hemos ido indagando son el caso de osteomielitis aguda. Ustedes saben, la osteomielitis aguda, como probablemente van a ver en las clases de infecciones articulares, pueden hacer abscesos subperiósticos. Em, de hecho, es bastante frecuente. Nosotros lo buscamos dirigidamente muchas veces en un estudio preliminar ante la resonancia magnética para ver los abscesos subperiósticos como están bien descritos en este paper del doctor Jaramillo. Los abscesos subperiósticos llegan hasta el plano de la fisis, entonces así uno los puede diferenciar de otras patologías. En este caso, el rayo distal, ¿cierto? Tenía este absceso subperióstico acá. ¿Y qué tiene que ver con la intervención? Este fue un paciente bastante interesante porque era un paciente con osteomielitis costal. Pueden ver, estaba muy febril, tenía esta prominente colección subperióstica que rodeaba la costilla por anterior y por lateral. Y yo no sé si a ustedes les pasa en España, pero muchas veces el tórax es un campo de nadie. Los cirujanos de tórax decían que con ser osteomielitis esto tenía que ser visto por los ortopedistas, por los traumatólogos. Los traumatólogos decían, bueno, que es costilla, entonces parte de los cirujanos de tórax. Y finalmente lo tuvimos en reunión. El paciente, el pediatra a cargo estaba bastante acomplejado con este paciente. Nos preguntó si nosotros podíamos hacer algo y le planteamos la posibilidad de hacerle un drenaje con posición ecográfica. En realidad aquí pueden ver cómo ingresamos con la aguja y cómo el paciente le drenamos una gran cantidad de pus de este ácido subperióstico y este paciente anduvo muy bien. Posterior al drenaje percutáneo, bajaron los parámetros inflamatorios, el paciente febril, siguió con antibiótico y se fue un par de días para la casa sin necesidad de cirugía. Entonces, hay que tratar de ayudar en los casos donde está complejo el panorama, porque así también los clínicos nos van conociendo, van viendo que nosotros podemos prestarles ayuda con este tipo de pacientes. Y ya para ir cerrando la presentación, obviamente todos estos procedimientos bajo ecografía musculoesquelético también se pueden aplicar al campo de las biopsias, en caso de biopsias con aguja gruesa, ¿cierto? Con pistola, en tumores de partes blandas, ¿cierto? Y también las mismas técnicas se pueden ir ocupando en pacientes con malformaciones. Nosotros no teníamos el recurso hace un par de años atrás de la escleroterapia en malformaciones vasculares. Y acá tengo que agradecer también al doctor Restrepo
Miami que me citó cuando, bueno, yo ya era formado en religión musculoesquelética, pero fui a aprender con el doctor Jaramillo, el doctor Restrepo en Miami, el tema de pediátrico en musculoesquelético. Doctor Restrepo es radiólogo intervencional y me citó a abordar el tema de las malformaciones vasculares que en realidad no son tan infrecuentes como uno piensa y en realidad con tratamientos percutianos uno puede darle una respuesta muy efectiva a los pacientes. Obviamente estos dan para clases completas. Entonces, solo decir que las técnicas se abastecen bastante y muchas veces hay que aliarse con los clínicos. Yo en mi caso me alié con esta cirujana que está a cargo del grupo de malformaciones vasculares, que yo también soy parte de él, y hemos ido dando soluciones a pacientes con malformaciones de bajo flujo, linfática y venosa, donde uno tiene que básicamente puncionar la lesión, aplicar el esclerosante, bajo región rayos poco pica y ecográfica, y uno le puede dar una solución muy efectiva y percutánea a estos tipos de pacientes. Acá está nuestro protocolo para conseguir la doxiciclina, que es básicamente el fármaco que cuesta conseguir para este tipo, por lo menos acá en Chile, para, el tipo para este tipo de escleroterapia. Así que hemos ido avanzando en esa vía también. Y por último también los procedimientos bajo TAC. Yo principalmente lo que hago son biopsias bajo TAC de tumores y en realidad nos hemos dado cuenta que también es posible acceder a los tumores malignos como tienen mucho componente de partes blandas, biopsias bajo ecografía. Y las escleroterapias, que yo creo que esta es una súper buena técnica y esta hay que tenerla bajo el arsenal en cualquier hospital pediátrico, que es la ablación. Nosotros tenemos más experiencia en ablación con radiofrecuencia más que microondas, cambian un poco el tema de la aguja, de donde hace la ablación, si es más proximal o desde la punta hacia distal. Pero los osteomastoides, la verdad, son pacientes que se agradecen mucho este tipo de tratamiento. Antes tenían que operarlos y ahora con este abordaje percutáneo, que yo lo hago con la ayuda del radiólogo intervencional formal, eh, el abordaje bajo TAC y la esclerosis, perdón, la ablación de estas lesiones y los pacientes en realidad se van caminando para su casa el mismo día, son bajas complicaciones en relación a la cirugía. Siempre hay que tener el apoyo de los clínicos por si algo no llegara a salir como quisiéramos. Ahí tiene sus propias complicaciones, esto también da para una clase, digamos, completa, pero son, yo creo que técnicas que hay que ir abordando como servicio de radiología, sí o sí, porque en verdad son un avance espectacular para los pacientes. Así que hay que ir buscando el apoyo de los clínicos, buscando apoyo de radiólogos intervencionales para las técnicas musculoesqueléticas, porque todos podemos aportar en bien de los pacientes. Finalmente, mis recomendaciones, en realidad, todas estas técnicas las practicas el maestro. Hay que tratar, en mi caso, yo, como les decía, empecé con los adultos, ahora estoy prácticamente haciendo puros pacientes pediátricos y me he vuelto un poco la referencia en ese sentido acá en Chile. Y hay que tener algún grado de formación, claramente, eh, pero siempre pedir ayuda al que tiene más experiencia, siempre es importante. Si hay alguien que esté haciendo esto en adultos, que tenga más pacientes y nosotros queremos empezar con nuestros pacientes pediátricos, pedir ayuda, pedir que nos enseñen, pedir hacer procedimientos juntos para ir teniendo experiencia y poder aplicarlo a nuestros pacientes. Siempre hay que tener algún grado de atreverse, hay que dar el paso, empezar a hacer las cosas, pero siempre con respeto e informándose, ¿ya? En el mismo contexto. La relación con los médicos clínicos es crucial, más que nosotros estar invadiendo el resto de especialidades, hay que informar que existe el recurso y de a poco van a ir viendo que poco a poco nos van a ir pidiendo ayuda. Muchas veces uno lo puede sugerir en los mismos informes, en las mismas reuniones clínicas. Mira, a este paciente quizás se le podría hacer un drenaje percutáneo, y muchas veces cuando los clínicos tampoco están muy convencidos de operar porque es un paciente complejo, un paciente que la cirugía, la anestesia, etcétera, van a acceder a nuestro tipo de ayuda y después lo van a agradecer. Y en caso de indicar tratamiento intraarticulario, yo siempre requiero indicaciones claras. Nosotros no somos el médico tratante, estamos prestando un servicio, un procedimiento
que esperamos que le ayude al paciente, pero ellos tienen, yo por lo menos siempre pido a los reumatólogos, a los inmunólogos sobre todo, que me incluyan cuál es la articulación y cuál es el medicamento, porque además ellos también tienen sus preferencias y sus actualizaciones dependiendo del tratamiento. La relación médico-paciente-padre, y en este caso el tipo padre es fundamental, hay que explicar, hay que tener un adecuado consentimiento informado, tanto verbal como escrito. Hay que explicarle al paciente y al padre el procedimiento, explicar las complicaciones, explicar que hay, por ejemplo, como hablábamos en el caso de los quistes mayor tasa de recidiva, que no es una cirugía, muchas veces los pacientes tienen expectativas por sobre lo que nosotros podemos prestar y eso es importante conversarlo antes. La importancia de la analgesia, como lo hablamos durante la presentación, es muy importante. En pediatría es muy importante tener un control del dolor. Eso nos va a permitir trabajar tranquilos. Y como ya lo dijimos, el consentimiento informado. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que hayan disfrutado la clase. Cualquier cosa está mi correo acá. Y mi agradecimiento especial al doctor Restrepo, que es la primera vez que estuve en Estados Unidos. Él es radiólogo intervencional pediátrico. Si no lo conocen, los invito a leer sus papers. Tiene muchas cosas interesantes de intervencional, de malformaciones vasculares. Realmente es un maestro. Al doctor Cristóbal Varela, al doctor Pelo Palominos, que son de los radiólogos intervencionales, de los cuales hemos hecho equipo y ellos me han enseñado mucho para seguir avanzando en este tema del intervencionismo y invitarlos a atreverse, invitarlos en realidad para mí ya años atrás cuando empecé con esto yo estaba dedicado solo al tema diagnóstico y cuando empezamos a hacer intervenciones, tratamiento, empezaron a aparecer estos regalitos de los pacientes que en realidad más que el regalo, el chocolate en este caso, es tener comunicación con los padres y cuando las cosas salen bien, en realidad es muy gratificante. En este caso, por ejemplo, que era el hijo de un colega traumatólogo que no, le drenamos quiste Baker y nos dice que ya volvió a jugar fútbol, que está feliz, está con menor aumento de volumen y está sin dolor, que era lo que más lo problemaba. En pacientes con dolores crónicos, pacientes con artritis, en realidad yo le digo a los clínicos, a los mismos padres que nos escriben para saber cómo siguen y en realidad los pacientes lo agradecen mucho. Así que aquí hay unos pacientes de WhatsApp para que se motiven un poco y volver a un poco ser un poquito médico tratante, ya que en realidad uno con poco puede hacer mucho y de gran ayuda para los pacientes y también para nuestros colegas clínicos. Eso era todo. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier duda estamos a su disposición. Un saludo desde Chile.